Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alejandra. Feliz de otros autores en línea. Exactamente. Así que, saludamos a todos los oyentes. Ahí, más que nada, queremos saludar a los autores que cada semana que los convocamos, aceptan y nos cuentan sus por supuesto, y nos van contando experiencias. todas sus experiencias, cómo iniciaron su primer trabajo, que todos los chicos comienzan, siempre nos escriben, preguntale cómo iniciaron su primer trabajo, cómo hicieron para insertarse en el mercado, que es lo que la gente quiere saber, ¿no? Porque uno estudia y después cómo hacer. Muchas definiciones como qué es un creador de contenido, viste, Claro. que todo el mundo está con el tema del contenido, El hago contenido, sí. contenido. A mí me encanta que la gente se le haga. Que nos Sí. puede Me encanta explicar que eso. la gente le sea común la palabra contenido y la Sí. palabra autor, Sí. ¿viste? Porque en los dibujitos ya dice autor y los chicos dicen, Ujú. dice o en todos los programas que hay, ¿no es cierto? Dice autor. Y otra la palabra. inteligencia artificial, ¿viste? En Facebook Sí. dice, si usted es autor desde la inteligencia artificial, lo tenés que decir porque Claro. si no te van a comprar. Y la otra palabra es del showrunner, que también nuestro invitado nos va a contar de qué se trata, Por supuesto. que es algo, la verdad es muy completa Sí, la palabra, es ¿no? verdad. Abarca Así mucho, que, pero bueno, está bueno aprender eso. Y él también es director, así Sí, que sí. le vamos a mandar saludos. Ayer fue el día del director nacional y la directora audiovisual. Desde Argentores saludamos y felicitamos a todos y a todos los que con su trabajo han ayudado a forjar industrias cultural que representa con orgullo a nuestro país en el mundo. Saludamos a los socios, socias y autoridades de DAC, directores argentinos cinematográficos, en el 66 aniversario de la creación. Así que desde Argentores y desde el SADA saludamos a todos los directores. Si quieren entrar y mirar todo esto que estoy diciendo del Día Nacional del Director, pueden entrar a www.argentores.org.ar. Así que el viernes que viene, el día de 25 es viernes, ¿no? Viernes 26. Perdón, entonces es el jueves 25 de julio, a las 19 horas en el Auditorio Gregorio de la Ferrere, Pacheco de Melo 1820 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentores. El reconocimiento se le va a dar y la celebración a las dos carátulas. Sí. Un ciclo que marcó muchísimo, ¿no es cierto? Se presentará el sainete, el debut de la piba de Cayol, con María Rosa Fugazor, Rubén Estela, Luis Albano, Viviana Salomón, Gustavo Bonfigli, Rolando Agüero, Martín Barra Salomón. Los relatos serán de Leonardo Lieberman y la conducción de Hugo Bap Quintela con dirección de Nora Massi. Así que les recuerdo, jueves 25 de julio a las 19 horas en Argentores, en la sede de Pacheco de Melo, en el Auditorio Gregorio de la Ferrere. Pacheco de Melo 1820 de la Ciudad Autónoma. La entrada es totalmente gratuita. Y el lunes 5 de agosto a las 18 horas en el espacio Encuentro de Peña 2023 de la Ciudad de Buenos Aires se realizará la charla taller todos, a cargo de la dramaturga, actriz, docente y directora teatral Claudia Quiroga sobre la interseccionalidad en la dramaturgia, género, diversidad, discapacidad y descolonialidad. El encuentro, organizado por el Consejo Profesional de Teatro y la Comisión de Cultura de Argentores, plantea algunas razones por las que pensar la escena en estas perspectivas, ampliar mundos, visibilizar entidades y condiciones, indagar una manera propia de contar, ampliar e indagarnos
un futuro en equidad sin violencia, entre otras. La charla taller propondrá herramientas básicas para una escritura teatral inclusiva, situando el diálogo, los mecanismos de opresión, las imposiciones políticas y culturales, la dimensión transversal, la mirada crítica y la estética feminista. Como es habitual, la actividad será gratuita con inscripción previa inscribiéndose en el curso @argentores.org.ar, repito, curso @argentores.org.ar, incluyendo nombre completo, DNI y celular de contacto. Así que los invitamos, esto sucederá el lunes 5 de 18 a 20 en el espacio Encuentro, Peña 2033 de Cava, actividad gratuita con inscripción previa. Y repito nuevamente, @curso argentores.org.ar, las vacantes son limitadas, ahí se tienen que acentuar. Buenísimo. El 26 de junio voy a recordar del SADA, hay elecciones, así que elecciones en SADA, en atención. SADA, el Sindicato Argentino de Autores, de acuerdo a lo definido durante la Asamblea Extraordinaria del Sindicato Argentino de Autoras y Autores, SADA realizará la convocatoria de elecciones para el viernes 26 de julio, este viernes, de 20 a 24. Las mismas se desarrollan en el espacio Encuentro de Argentores, Peña 2033 de la ciudad de Buenos Aires, y será de 12 a 18 horas. Esta convocatoria responde a un pedido de la cartera laboral nacional en el momento de la inscripción gremial de la entidad, que requería el llamado a elección para conformar el cuerpo directivo del sindicato para un primer periodo de 4 años, respetando el cupo femenino. SADA, Sindicato de Autoras y Autores, y esto lo pueden encontrar en la página de Argentores, www.argentores.org.ar. Muy bien, Raúl, muchas gracias, ahí estaremos. Vamos a presentar a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Luciano Cocciardi. Luciano es creador de contenidos, es guionista, director de cine, de televisión, de teatro, es gestor cultural, estudió en la UBA diseño de imagen y sonido y también en la UNA licenciatura en dirección escénica. Hola Luciano, ¿cómo estás? Hola Alejandra, hola Raúl, ¿cómo están? Muy bien, todo bien. Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, un gustazo estar un rato con ustedes para conversar. Muy bien, estaba viendo, sos creador de contenidos, guionista, director. Recién estábamos hablando sobre los creadores de contenido, que tanto se está usando ahora, viste, en Gran Hermano, en todos lados dice, ay, yo hago contenido, creo contenido. ¿Me puedes decir cuál es la función y qué es lo que hace un creador de contenido? Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia, Sí. de lo que para mí significaría crear contenidos. Básicamente a mí me interesa crear historias desde siempre, pensar historias que puedan trascender y que puedan de alguna manera tener un mensaje o generar alguna reflexión o alguna emoción en alguna otra persona. Desde ese lugar y desde ese punto de partida, a lo largo de mi carrera me he dado cuenta que más allá de crear historias o de pensar historias para poder contar, me he dado cuenta que hay algo de la creación de diferentes formatos que un poco por decisión personal a lo largo de mi carrera profesional, pero también un poco porque la vida me ha ido marcando distintas posibilidades, distintas ventanas. Me he dado cuenta que de repente me ha tocado crear un festival para adolescentes o me ha tocado imaginar no sé, un producto para alguna empresa que tiene como una historia, pero que no necesariamente está acostumbrado a lo que en un primer momento quizás asociaba con crear contenidos. Para mí es crear historias. De repente empiezan a aparecer otros formatos y otras posibilidades donde el arte o la creatividad empieza a estar en juego, y desde ahí pensar
nada, algo para imaginar y para crear o para dar lugar, y que eso se convierta en que haya un otro que lo pueda disfrutar o le pueda generar eso, alguna sensación de emoción, o bien un disfrute, o poder espectar o poder ser parte de eso que uno ha creado. Yo creo que cuando hablamos de contenido, entiendo la pregunta al principio, creo que hoy por hoy cuando se habla de crear contenidos, me parece que está más asociado al mundo de las redes sociales y a crear contenidos para redes sociales que tienen como otra lógica. En mi caso, quizás es una lógica más antigua, ¿no? No está asociado a crear contenido para las redes, sino más bien a crear contenidos para las series, para el mundo de la televisión, para el cine y también para otros rubros que tienen que ver más con el contacto más directo, quizás. Es verdad, antes era común para los autores, ¿no? Pero hoy se hizo tan común la palabra que hay que diferenciar, pero ¿no? Está muy bien lo que explicás. La gran diferencia entre lo que hace Luciano, entre lo que haces vos, Luciano, es que el otro contenido de las redes es efímero, digamos, aparece y desaparece. El trabajo de ustedes como autores o productores tiene que ver con dejar algo y no sé, puede ser una película, puede ser un mensaje, o lo que vos hablabas de la convocatoria, creo que fue el año pasado que hiciste esa convocatoria de jóvenes, el Festival Clave, ¿puede ser? Sí, desde el Centro Cultural Recoleta, ahí estuve trabajando justamente en un departamento era miembro del departamento de contenidos. Era un grupo muy diverso de personas que imaginaban distintos proyectos, programas o políticas públicas para ese espacio que fue Centro Cultural Recoleta, y que es el Centro Cultural Recoleta, pero bueno, en la gestión anterior estaba muy abocado a lo que eran los jóvenes y los adolescentes, y dentro de esa gestión, bueno, a mí me tocaba imaginar y producir contenidos pensados para un público de 13 a 17 años, más pensado no tanto desde la historia audiovisual, como venía haciendo, como suelo hacer, sino más bien pensar contenidos para que los jóvenes adolescentes participen y sean parte o protagonistas de una experiencia. Sí, la verdad fue impresionante ese ciclo, y salieron mucha gente talentosa de ahí, ¿no? Hoy conocidos. Sí, hay muchos adolescentes que vienen haciendo su camino ya hace varios años. Uno de esos es, bueno, Valentino Brisuti, que es director de teatro, y que viene haciendo una gran carrera. Está, bueno, Laura Morgado, a Valentino lo tuvimos nosotros acá, le hicimos una nota, y también estuvo nominado para los premios Trinidad Guevara. Sí, y había hecho algo ahí con Emiliano Dionisi, creo que era el director ahí, ¿no? Claro, en su momento fue uno de los primeros años. En el 2017 Valen fue parte del primer comité. Nosotros trabajábamos en su momento creando un grupo de adolescentes. El primer año fue por invitación, después fue a través de una convocatoria abierta y pública, donde se armaba un grupo de adolescentes que nos ayudaban, o en realidad eran los protagonistas, porque los proyectos que se hacían eran con este grupo de adolescentes que de alguna manera marcaba el rumbo para otros adolescentes. Y ahí Valentino fue uno de los miembros del primer comité adolescente, y al año siguiente él nos acercó un proyecto que era como su primera obra, que trataba un poco sobre el mundo de los adolescentes, y ahí hicimos el enlace con UNICEF Argentina y con Emiliano Dionisi, que juntos le dieron vida a esa primera obra, a ese primer proyecto, que se estrenó en el Festival Clave de ese año, que fue el 2018, creo. Sí. Y luego hizo un recorrido, y a partir de ahí Valen siguió creciendo. Ya venía con un backup como actor, pero creo que a partir de ahí ya se definió más como dramaturgo y director. Pero bueno, la verdad te felicitamos, un poco tarde, pero no tuvimos oportunidad de verte. Un pero gran descubrimiento, ¿no? Digamos, toda la convocatoria era buenísima. Ahora cobran entrada en el Centro Cultural Recoleta, ¿sabías, no, Luciano? Creo que para los extranjeros. Sí, 3.000 pesos. 3.000 pesos. Sí, no, los argentinos no, pero extranjeros 3.000 pesos. Estuve el otro día.
Yo siempre ando por ahí dando vueltas pero bueno, la verdad es buenísimo también, ¿no? Tener la posibilidad de gestionar, estar ahí y que te den todas esas herramientas y que surja esto, ¿no? Vos, además de ser un poco de todo, digamos, ¿estás dentro de la categoría, lo que se llama hoy el showrunner? Y el showrunner es algo como una palabra bastante nueva, ¿no? Para estos últimos tiempos. Sí, yo creo que tranquilamente, un poco por mi experiencia, creo que el showrunner está asociado, es una palabra que la venimos escuchando, pero un poco entendiéndola mejor. Yo tuve la oportunidad de viajar hace un par de años, en el 2022, a Colombia, a participar de una residencia con guionistas de México y de Colombia y de Argentina. Tuvimos la oportunidad de tener como una especie de experiencia inmersiva de más o menos una semana con 2 showrunners de Estados Unidos, con Dani Toli y con Eduardo Cisneros. Y ahí aprendí un poco más de qué se trata este rol, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, es el autor, creador de una serie o de un proyecto, y que tiene como ese costado de productor ejecutivo. O sea, nosotros creo que acá en la historia de la televisión argentina, un poco el showrunner es una mezcla entre el autor y el productor ejecutivo de una serie o de lo que solíamos considerar un programa de televisión de ficción. Sí. Entonces, para ser showrunner creo que tenés que tener condiciones, no solo ser autor. Entender el hacer, el tejer una trama y crear una historia, sino tenés que tener a su vez esas otras habilidades que tienen que ver con gestionar un montón de personas y con poder tomar decisiones en un montón de rubros que van más allá del hacer una historia, que tienen que ver con todos los rubros que componen con la producción, ¿no? Tiene que ver con la producción. Tiene que ver con la producción, con estar ahí entendiendo. No todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Porque es un laburo fuertísimo, porque tiene que llevar todo, o sea, ¿o no? Es que creo que tenés que tener una mirada integral sobre un montón de rubros, y que creo que acá en nuestro país es algo que me parece, en lo personal, me parece que está buenísimo que los autores puedan ganar ese lugar. Yo soy director también, he tenido la oportunidad de dirigir, pero básicamente me considero una persona que escribe y que le interesa crear historias, sobre todo con más fuerza desde los últimos años, y creo que ese rol es un rol que entiendo que está disputado por los productores ejecutivos, por los directores y por los autores. Creo que los autores tienen que hacerse ese lugar y poder tener las decisiones que son necesarias para que esa historia que tienen en la cabeza y que quieren contar básicamente llegue a buen puerto. Me parece que se trata de eso, se trata Totalmente, tienen que ganárselo todo el tiempo ustedes. ¿Sabés por qué? Porque nadie los va a cuidar como ustedes, que son los que escribieron la historia, ¿no? Exactamente, tiene que ver con eso, con poder asegurarse que a lo largo de todo lo que implica la producción de una serie, tanto el director como todas las cabezas artísticas y los actores puedan contar esa historia que el autor quiere contar. Y a veces, también he tenido la posibilidad de trabajar en la época, una época gloriosa de la televisión, estando como productor, como asistente de dirección y eso, en lo que era la televisión de los años 2000, del 2000 al 2010, que había un montón de programas y donde en el prime time, a la tarde y en todos los lugares de la televisión, de canales de aire, había contenido de ficción, y siempre era difícil encontrar lo que proponía el autor, lo que el productor decidía, lo que el director finalmente proponía y lo que el actor finalmente hacía. Claro. Había como muchos pasos miradas encontradas en esa historia, y finalmente terminaban quedando productos que muchos de ellos han sido éxitos. O sea que había algo igual que cada uno ponía o aportaba su granito de arena, pero habría que preguntarle a los autores de aquel entonces si esas historias eran las que se habían imaginado o finalmente eran otras. Creo que hoy por hoy la presencia del showrunner asegura, o por lo menos creo yo que tiene la misión de asegurar que esa historia que
que alguien tiene en la cabeza y que quiere crear con la colaboración de un montón de otras personas importantes para que pueda llegar a cabo, se convierta en eso que él imaginó. Me parece que tiene que ver con eso. Sí, por lo menos lo más trascendental. Nosotros siempre comentamos una anécdota de un autor que nos contaba en un proceso de escritura que se frenó en un momento porque era una escena dramática y no sabía cómo seguirla. Y bueno, le costó, le llevó un tiempo, la dejó de lado, volvió, lloró, sufrió, finalmente la escribió. Y cuando, no sé, después de un año que presentaron el libro, el director le sacó esa parte del guión. Que le había costado tanto. Entonces, para él eso era lo más importante, ¿viste? Y es difícil. Esas cosas pueden pasar. Sí. Pueden pasar. Pero es doloroso. Es como que decís, no, pará. Sí, yo creo que en todo proceso creativo también a mí me ha tocado estar queriendo dirigir una historia que no había escrito yo, y uno trata de ponerle el punto de vista y tratar de ser creativo y de entender por dónde uno le puede dar ese plusvalor. Claro. Y a veces uno la pifia, a veces por querer contar algo tuyo, pero hay otra persona que quizás quería contar otra cosa y bueno. Pero qué lindo porque estás todo el tiempo con lo que vos generaste, ¿no? Además, plasmándolo. Sí, yo creo que lo más lindo, a mí me tocó dirigir hace muchos años un unitario que tuve la suerte de poder escribir, dirigir, que dirigí casi todos los capítulos, invité a algunos directores amigos para que participaran y también estar vinculado a la producción, el poder elegir a esos actores, esas locaciones, y la verdad que fue un proceso muy disfrutable. Creo que fue una experiencia, una de las más lindas que he tenido, el poder tener como ese control un poco de la historia. Después hay que ver si al espectador le llegó, pero al menos yo en ese proceso creativo que pude tener como las riendas durante todo el proceso de la preproducción, de la creación de la historia, de la preproducción y de la producción en sí misma, me parece que está buenísimo. ¿Cuál era la serie? Perdón, ¿cuál era la serie? El Mal Menor, del 2015, sí. Sí, una historia que salió ahí en la TV pública. Sí, sí. Y estaba viendo que, bueno, escribiste, pero acá hay varios guionistas, que fue Frágiles en el 2023, sí, con Juan Cordoni, Lucas Molteni, Diego Palacio y Nacho Viale. ¿Cómo se hace para escribir? Acá en este caso estoy hablando de 5 personas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ese fue un proceso que estuvo bueno y fue particular, no es una historia nuestra, es una historia de Storylab. A veces a uno le toca eso, pensar una historia, acercarla a alguna productora o quizás tener la oportunidad de poder producirla, como fue el caso del Mal Menor que les conté. Sí. En este caso nos convocaron a Juan y a mí, nosotros somos amigos de la facultad, o sea, hace muchos años, y por otro lado venimos desarrollando proyectos personales y acercando y conversando un poco con Diego, de Storylab, con Diego Palacios, nos invitaron a poder participar de la creación de Frágiles. Y fue un proceso particular, porque obviamente cuando son varias las voces presentes en un proyecto, todo se vuelve quizás muy de, tirar, dialogar, pensar. En este caso, se nos había primero convocado, la historia iba por otro lado, totalmente distinto. Finalmente después decidieron hacer como un cambio de rumbo, y la historia se centró en lo que finalmente fue, ¿no? En una secta que acontecía en el sur patagónico y con una historia bastante oscura por detrás. Y ahí nosotros con Juan tuvimos la libertad, nos dieron la libertad para poder desarrollar la serie y estuvimos ahí trabajando todo el tiempo. Hay momentos como de Blue Sky, le dicen en Estados Unidos, que es momentos más de brainstorming, donde uno va y se pelotean ideas, también con los guionistas que fueron parte que son parte de la productora. Y a partir de ahí nosotros poder bajar y pensar ideas, eso vuelve y rebota hasta que finalmente logramos tener la serie.
Luego, sí, eso ahí se cerró como una primera etapa. Sé que después la historia tuvo, como en toda producción nacional, quizás se necesitaba más dinero o no se tenía el dinero que se pensaba. Sí. Eso implicó que entrara una productora de España a poner algo de dinero. Ahí se tuvieron que hacer modificaciones en relación a la trama para que apareciera algún personaje español. O sea que sufrió un poco de modificaciones, ya fuera nosotros del juego. Y finalmente, bueno, terminó siendo lo que se produjo y salió al aire. No sé cómo habrá sido el momento de la producción, ¿no? Del set, de los rodajes. Que ahí seguramente han cambiado en relación a los guiones originales. Pero bueno, creo que fue una serie que le fue muy bien en Flow en su Sí. momento. ¿Te gusta a vos ir, aunque no tengas que ver, o sea, como escritor o autor, ir a los sets mientras están filmando o no? Y me genera como una sensación encontrada. En lo personal me pasa que como me encanta dirigir también y me gusta mucho el trabajo con el actor, digo, por eso también me formé y me sigo formando en la dirección de teatro también. Hay algo del trabajo con el actor que a mí me gusta mucho, que entonces me genera, o sea, ver a otro dirigir me genera como cosas encontradas. Depende de qué director, seguramente. Claro. Claro, Sí, sí, y bueno, y pero también los actores, ¿no? claro. Cuando escribís en algún momento pensás, ¿este papel es ideal para tal persona, para tal actor o actriz o no? Sí, sí, lo que me pasa es cuando escribo más, cuando estoy en la etapa más de crear proyectos originales, suelo pensar en actrices, porque suelo pensar los proyectos para que se puedan hacer acá. Todo Claro. el tiempo pienso en, che, bueno, o sea, escribo bastante condicionado en de qué forma puedo hacer que esta idea que tengo, que se va a convertir en un proyecto y en una historia a contar, se pueda realizar. Entonces, eh, lo que no significa que tenga éxito después en que se realice. Creo que hay, Sí. bueno, y menos en este contexto, ¿no? Donde está todo tan particular y tan frenado, Sí. pero siempre pienso en actores, en locaciones, en lugares y en un diseño de producción que permita quizás que sea rentable y que se pueda realizar. O sea, suelo pensar mucho en ese sentido. Ah, Después, Claro, mientras eso, vas a escribir, claro. no, porque hay otros que piensan, se divagan Sí, y después van pero no limpiando y claro, llevándolo a la lo que pasa es realidad. que Luciano, vos sos productor y sabés de costos y todo eso. ¿No afecta en el momento de la escritura, digamos, de todo tu talento, pensar en lo económico y en poder hacerla en el yo momento creo de que, escribir? primero, creo que los límites de alguna forma ordenan y potencian la creatividad. No necesariamente tener toda la libertad para hacer cualquier cosa, que obviamente sería espectacular. Y a veces me ha pasado, así che, bueno, delirémonos con un proyecto, pero bueno, por lo general son los proyectos que quedan en el cajón del escritorio, Claro, haciendo cosas. Pero bueno, pero uno obviamente le encantaría poder pensar a lo grande. Pero creo que a veces cuando uno piensa en diseños de producción quizás más acotados, ahí también pueden surgir cosas maravillosas y historias súper potentes, donde quizás no sea el despliegue y quizás la imagen quede un poco más relegada, pero la historia quizás eh, y es igual de potente que una historia que quizás tenga un enorme despliegue en imágenes, bueno, que entiendo que es importante y que es parte del mundo audiovisual y que también como autores contamos en imágenes, no solo contamos historias, pero bueno, yo creo, a mí me encantan las historias, entonces creo que uno puede contar con dos actores y una locación, una historia que funcione y que esté buenísima. Ah, sí. Bueno, mm, como hacía Hitchcock, que en una sola escena, viste, con un llamado de teléfono te mantenía en vilo una hora. Tal cual, claro. Qué Bueno, bárbaro. eso es para la Argentina, ¿no? tal cual, tal cual. Porque, digo, Tal debe ser, cual. yo supongo que debe ser solo en este país que te tenés que limitar, ¿no? Porque afuera, yo supongo que tienen otras condiciones, pero digo, tienen más libertades económicas.
Y puede ser, puede ser. Sí, bueno, yo pensaba lo del showrunner, que en Argentina, tal vez no la figura del showrunner, pero por lo general en el teatro independiente, por ejemplo, hay uno que hace de todo, Sí, 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 el desde teatro escenografía, dirige, el otro hace el vestuario, viste, es como que nos adaptamos porque no puedes tener uno para cada cosa, ¿no? Claro, para cada rubro. Tal cual. Para empezar, Igual, ¿no? ahí solo para aclarar, el showrunner obviamente es el creador del show o Sí. de la Claro. serie y que a su vez va tomando decisiones en un montón de rubros, pero todos los roles están cubiertos y hay Sí, una sí, parte sí. creativa Sí, sí. que tiene que estar ahí, desde el director de arte, el director y bueno, todos los rubros y las cabezas de equipos que se necesitan Sí, para sí. poder Sí. hacerlo, que son los que saben en realidad. No es que el showrunner tiene que saber de todo, sino que es el que en diálogo con esos otros profesionales es ir llegando a acuerdos, calculo Claro, todo y el tiempo. coordina todo. Sí, 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 sí. Sí, o no, poder explicar, es sí, que sí. explicar, che, el director por ahí se le ocurre algo que está mejor de lo que el showrunner había decidido y capaz que dice, che, vamos por ese lado, está buenísimo, o Claro, lo que aporta el actor, no sé. claro. Me parece que hay que diferenciar entre que se haga todo lo que quiere el showrunner, o a bien es el que vela por esa historia y poder tener esos diálogos necesarios para poder avanzar a paso seguro. Y que si el actor tiene una mirada totalmente diferente al personaje que había pensado el autor, poder conversar para que entienda ese actor, al menos cuál es la intención del autor de cara a ver si eh, entiende que quizás, está bien, va por otro lado y ahí le puedo agregar yo todo esto otro que tengo para agregarle a ese personaje. O quizás no, y quizás el showrunner o el autor diga, che, la verdad que no lo había pensado de esa forma, pero lo que me estás diciendo está buenísimo. Bueno, voy a hablar con el cuarto de escritores y con el resto de los guionistas, vamos a modificarlo para este lado, hacelo y confío en vos porque es superador esa idea, qué sé yo, no sé, podría pasar. Sí, la verdad que está bueno tener una persona así dentro del staff, porque es Claro. donde en quién apoyarte, ¿no? Cuando tenés una duda, más que tiene que ver con el guión, ¿no? No, y además son todos creativos, no es que solamente un productor ejecutivo, ¿no? Que no es lo mismo que ser creativo. Sí, igual nada, nosotros tenemos otra en nuestro país, el showrunner está apareciendo, Sí, creo que hay muchos directores que tienen ese papel, inclusive hay algunas autoras que también tienen sí, lo están ese implementando rol, ya acá. pero entiendo que venimos como trabajando de otra forma, que no es, que es distinta y que ha implicado eso, procesos distintos donde los escritores estaban en un primer momento, luego el productor tomaba muchas decisiones, el director era el dueño de lo que pasaba al momento de producir y de rodar esa historia, y después terminaba habiendo un corte final que a veces lo tomaba el director, a veces lo tomaba el productor. Así hemos trabajado muchos años y hemos tenido proyectos que están buenísimos. Entonces, no sé, a mí vuelvo a decir lo que decía al principio, me parece que pensar que hay una persona que crea una historia y que al menos está bueno que siga en contacto con todas las decisiones que se vayan tomando de cara a que esa historia primera llegue a un puerto similar, me parece que está bueno. Y Sí, sobre todo creo que está bueno en términos económicos para asegurar al menos, creo que existe ese rol también, porque hoy por hoy producir cada vez es más costoso y las plataformas cada vez, que son un poco hoy por hoy las que pagan los desarrollos, de alguna manera se quieren asegurar que, bueno, que si van a invertir tantos millones en esa historia sea después la que van a ver y claro. no pase, no corran la menor cantidad de riesgos posibles. Tiene que ver con que, bueno, vos vas a ser el creador y el responsable de que esta historia que yo le estoy comprando ahora, Ujú, cuando la vea, sea esta historia y no sea otra. sí, Si fuera en el sistema argentino, quizás la historia que finalmente veamos sea otra, sí, lo que quizás sea capaz que superadora, digo, Claro. sí. y termine siendo un éxito, y capaz que la historia que llega termina defraudando a la audiencia, pero bueno, creo que por hoy se rige un poco por la cuestión económica y los riesgos a tomar cada vez son menores, entonces ahí
que esté un rol que al menos asegure eso, es lo que se busca, por lo menos en otros países, y creo que también está llegando acá. Sí, sí. Está muy bueno eso. Sí. Yo siempre voto por eso, ¿no? Sí, Porque es como mejor. darle un espacio más importante, digamos, al autor, Por ¿no? supuesto, que ahí debe estar. Estaba viendo, hiciste una teleserie en donde, además de escribir, la dirigiste, que es Paz, con Eleonora Wexler. La vi, porque se puede ver por YouTube, ¿no? Sí, la Sí, un terminamos telefilm. de ver hoy. Yo la Es un terminé. telefilm. Qué bueno, qué bien hecho está todo, ¿eh? Excelente. Contame cómo fue todo eso, de qué se trata, bueno. Bueno, eso fue también en su momento una productora me llamó para poder pensar un capítulo para televisión, por eso se llama telefilm, de Claro. 1 hora. Y es eso de los casos también, que hay que pensar, es una historia, la única condición era que se pueda grabar en tantos días, ahí aparecía el diseño de producción acotado, Claro. que no pueda tener más de tantos actores y un elenco reducido, como que también aparecía algunas condiciones ahí, y que tuviera un mensaje que de alguna manera hiciera reflexionar sobre el tema de la paz. Era un telefilm que se iba a estrenar en Venezuela, se estrenó en Venezuela para el 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Paz. Ujú. Y a partir de ahí, eso, tuve la posibilidad de poder escribirlo. Ese lo escribí con Lila Navarro, Sí. que es mi pareja, la madre de mi hijo, Ah, mira vos. que también es escritora. Y Felicitaciones. tuve la posibilidad de participar de la producción, de imaginar quiénes podían ser los actores para poder contar esta historia, y tuve la posibilidad de dirigir. Así que fue un proyecto muy lindo que hicimos en 4 días, que rodamos en 4 días. Hubo obviamente una preproducción y una postproducción. Y creo que quedó bien, que está bueno el proyecto. Quedó Muy como bien quedó, Excelente, ¿cómo bien? felicitaciones Muy a vos bien. y a tu esposa. Y un elencazo. Sí, 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 Eleonora hizo un trabajo hermoso. divina. No, nunca habíamos trabajado juntos, y nos conocimos ahí, lo cual, ahí de nuevo el desafío como todo en la vida, creo que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Y sobre todo las relaciones de trabajo tienen que ver con la confianza, Ujú. con poder... y la confianza no se genera de un día para el otro, se No. genera, bueno, sabemos que uno va a lo largo Sí. de la vida, va generando confianza y teniendo relaciones de confianza. Y de repente encontrarse con una historia que quizás a Leonora le leyó y le gustó, pero encontrarse con un director nuevo para ella, que no conocía, y tener que confiar en la mirada de esa persona, es todo un trabajo. Porque yo la conozco a Leonora, a pesar de nunca haber trabajado con ella, porque he visto su trabajo y sé lo que puede hacer, y para mí es un placer trabajar con ella. Pero del otro lado, Sí. que venga alguien a darte marcaciones o a proponerte quizás, che, no, pará, lo que hiciste estaría bueno pensar por este lado, necesito más de esta emoción o lo que fuera, y poder que el actor o que la actriz se entregue a esa situación sin que se genere el tiempo para generar confianza, es difícil. Claro. Sobre todo porque no tenés mucha posibilidad, son 4 días. Una cosa es tener una tira diaria, Claro. que son 300 capítulos o 150 capítulos, y entonces a lo largo de las semanas la cosa se va armando, Sí, te vas y conociendo. después se arma un equipo, se arma una familia que a lo largo de meses trabaja juntos. Eso pasa. Sí, sí. Pero en 4 días no hay posibilidad. Es muy difícil. Y la verdad que Elio como súper confió, y creo que el trabajo que hace en esa historia chiquitita está buenísimo. Me parece Sí. que pasa por un montón de matices, y a su vez es una historia donde claramente se ve la transformación del personaje, de la primera escena donde se La ve un personaje odias al principio. súper oscuro, súper Sí. rígida, que parece que nunca le va a pasar una emoción y va a empatizar con nada, y termina totalmente transformado en la última escena. Me parece que ella logra desplegar un montón de matices, y hace una transformación muy poderosa en tan solo 50 minutos, 45 minutos. Sí, sí. Sí, sí, buenísimo, bárbaro. la verdad. Lo pueden ver entrando a YouTube, o bueno, si no, vamos a decir así, entran al Instagram de Lucho Cocciardi, y ahí tienen Exacto. el link directo, Sí, directo para entrar ahí. a ver la peli, más fácil. Qué lindo. Todo el elenco lo elegiste vos, a Eleonora también, ¿no?
Y mirá, Sí, está sí, Fabio obvio. Di Tomaso, Qué bueno, sí, Fede excelente. Sales, que me encanta, Es una gran Paloma actriz. Contreras, la Sí, hija también. de Leonor Sí, sí, Manso. obvio. Yo, obviamente, de nuevo, lo elegí yo junto con Laura Couto, que fue la Ujú. productora ejecutiva, con Sí, sí. Nacho Brusco, que en su momento era mi socio cuando teníamos la posibilidad de producir cosas nosotros. O sea que siempre es un trabajo en conjunto, Claro. Sí. pero sí, a veces también uno desea un actor y el actor justo no está, entonces a partir de ahí te sugieren otro, pero en este caso fueron elegidas esas personas porque queríamos que trabajen con nosotros. Ahora, y Claro. cuando son actores, así como vos decías, bueno, que a Eleonora la conocés, que tiene trayectoria, y vos eras como más nuevo en esto, ¿no te tiembla el pulso de corregirle algo a Eleonora y decirle, no, acá hacelo de vuelta porque hay que cambiar algo? No, yo creo que no, porque la verdad que yo tuve la suerte de formarme. Yo trabajé durante 9 años en Ideas del Sur, en el momento donde Ideas del Sur, en el área de ficción, ¿no? En el Sí, Sí, sí. departamento de ficción de Ideas del Sur, donde Ideas del Sur pisaba muy fuerte a nivel ficción. Y yo entré a los 22 años a trabajar ahí. Y tuve la posibilidad de trabajar en el área de producción, después trabajé en el área, o sea, y hice toda una carrera de producción. Empecé como claro. asistente de producción, fui productor de exteriores, fui jefe de producción, coordinador de producción, y luego tuve la oportunidad de pasarme al área de dirección y fui director de casting, asistente de dirección, director de unidades, y luego tuve la posibilidad de pasarme para contenidos y tuve la posibilidad de trabajar, no sé, con Marcela Citerio, con Mario Yajris, con Adriana Lorenzón, como poder pasar por un montón de lugares. Entonces cuando de repente me voy Días del Sur, cuando dejan de hacer ficción básicamente, y empecé a hacer mi carrera, yo ya tenía una base muy sólida de haber pasado por un montón de lugares y haber tenido la oportunidad de trabajar en ese montón de lugares con, no sé, desde Carlín Calvo en su momento a Mariquita Valenzuela, a Moria Kazan, a un montón de figuras muy importantes que me había tocado desde diferentes roles tener que trabajar con ellos. Claro. Desde acompañarlos al camarín al principio, hasta después hacerles marcaciones en el piso para que se paren, o hasta tener que dirigirlos porque tocaba dirigirlos. Claro. Así que en ese sentido tuve la suerte de que mi formación profesional haya sido muy sólida y me permita al menos estar seguro a la hora de tener que dar mi opinión. Después, como siempre, creo que es un ida y vuelta. Del otro lado habrá alguien, ya sea un director de fotografía que te plantea otra idea superadora o que te sugieran, che, que lo que estás haciendo no está. Y yo creo mucho que el trabajo audiovisual es un trabajo en equipo. Tanto entre directores y actores, el director y la crew, inclusive el autor y su grupo de escritores o de guionistas. Me parece que es un trabajo en equipo donde hay que saber escuchar, hay que tener la humildad para cambiar de opinión y hay que tener a su vez la decisión o la convicción de poder tomar esas decisiones, ya sea las propias o las que aparecen y reconocer, che, ¿sabes qué? Vamos a ir por este lado. Me parece que eso es lo que hace que un proyecto sea mucho más rico, tenga mucho más capas. Sí, es verdad, es fundamental los equipos. Acá en esta también, en Paz tenías en la parte de música original, que también eso es importante, Muy ¿no? importante. ¿Vos elegís la música también? Sí, en esos procesos sí. Tuve la oportunidad de trabajar con un amigo que es director, que sabe muchísima música, no es compositor, pero a partir de ahí tuvo la posibilidad de hacer la composición de El Mal Menor en su momento, de la música de apertura, que fue un trabajo también de ir y volver, de lo que yo me imaginaba, de lo que él quería, de la propuesta de él, ir y volver, a ver si había estos instrumentos o otros instrumentos, y cómo lo hacíamos para que duren ese tiempo cortito y tenga la esencia, y luego lo invité a Paz para que hiciera como el tema central, que es como el leitmotiv que aparece en varios momentos. Y también a mí me encantó el trabajo con él en particular. Más allá de después de estar el musicalizador, que también hizo hubo un montón de creatividad y de música incidental, que no fue la principal que se creó, que también fue un laburo de
de volverlo un poco loco para tratar de decir, che, esto no va por acá, y pasar referencias de música que uno se imaginaba y que te vuelvan a pasar. Bueno, pero pará, pero esto es igual a lo que te pasé, no podemos hacer un plagio de esto, entonces aparecen otras opciones y llegar a esos climas sonoros que aporten a la escena o que de algún lugar, ¿no? A veces para subrayar ideas y a veces para generar contradicciones y que la emoción pase por otro lado. La verdad que buenísimo. Es buenísimo. El trabajo es muy importante la música. Vos hace un rato hablabas de los guiones que quedan en el cajón, ¿no? Que, o sea, la función del guión termina siendo darle utilidad al cajón, ¿no? Nada más feo que un cajón vacío. ¿Tenés muchos proyectos en el cajón? ¿Estás escribiendo algo nuevo? Estoy creando todo el tiempo cosas nuevas y tengo un montón de proyectos en el cajón. Me animaría a decir que más de 50 proyectos. Qué bueno. Un montón. Qué bueno. Un montón, lo cual no sé si está tan bueno, porque lo ideal para mí es que el cajón no tenga, no es porque falta ideas, sino que no tiene que estar ni rebalsado, así repleto, que genera desorden, ni tampoco vacío. Un cajón vacío es horrible. Claro. Pero... No, siempre hay cosas nuevas. Estoy retrabajando el guión de mi primer largometraje, que es una historia ahí que quiero contar y que, bueno, en algún momento se va a poder realizar. Pero bueno, estoy retrabajando ese guión y obviamente creando nuevas historias para el mundo de las plataformas y ver si alguna otra historia que tengo ganas de contar puede llegar a realizarse. Así que todo el tiempo moviéndonos en un contexto de un año muy particular para la industria a nivel global y en la Argentina en particular también muy complejo. Entonces es un año, para los que nos dedicamos a esto, es un año duro, que a su vez dialoga con un contexto global muy duro. Pero bueno, calculo que hemos salido de otras situaciones y que de esta también vamos a salir y seguramente va a haber muchas más historias por contar, porque creo que las historias nos han acompañado toda la vida y las historias audiovisuales, si bien hace mucho menos años, son necesarias y a la gente les genera un momento de irse de la realidad para contar un cuento, para reflexionar sobre sus propios problemas o para irse a otro lado totalmente distinto y despejarse un rato y hace bien eso. Así que seguramente van a ir viniendo muchas historias más cuando pasemos esta tormenta. Sí, tal cual. Mientras tanto, ir escribiendo, como en la pandemia, que la gente aprovechó a escribir y bueno, y después esperar. Lo que pasa es que hay que esperar un tiempo más, ¿no? Para poder, esperemos, ¿no? Para que todo cambie. Quería saber, el tema del largometraje tiene que ver con algo romántico o sensible, la historia. No, es una historia más personal. Es una historia, no sé si familiar, pero que dialoga mucho con mi familia y con una dinámica de mi familia. Es un drama y transcurre en distintos lugares. Yo soy de Azul, de la provincia de Buenos Aires, de una ciudad pequeña, y transcurre un poco en Azul, un poco en el campo. O sea, yo, si bien me crié en Azul, pasé muchas vacaciones en el campo, o sea que hay algo también de esos paisajes y de esa atmósfera del campo que está. También hay algo de la costa atlántica, porque también vacacionaba ahí. O sea, hay muchos paisajes ahí, hay algunos personajes que dialogan con mi familia, pero bueno, es una historia que inventé, creada, no es autobiográfica, pero sí dialoga mucho con cosas mías, que entiendo que igual siempre hay algo a pesar de que esta historia en particular claramente tiene cosas más personales, siempre creo que para que una historia sea original tiene que tener un punto de vista. El punto de vista es lo que cambia o lo que la hace original a la historia, más allá de qué idea espectacular, porque ideas espectaculares hay muy pocas, pero historias interesantes hay miles. Entonces creo que el diferencial de una historia espectacular tiene que ver con que ese punto de vista de ese autor traiga
vivencias, imágenes y situaciones que son propias de ese autor porque las ha vivido y porque solo él las ha vivido. No sé, ese olor al arroz con leche que hacía tu abuela, es ese olor a arroz con leche que hacía tu abuela y no es igual a otro. No. Y eso es lo que hace diferente o lo que le va agregando condimentos quizás a una misma historia, que ya la hemos visto, pero que la hace distinta. Entonces, en esta película en particular hay muchas de esas imágenes, muchas de esas situaciones que son muy personales, pero en el resto de las historias que uno crea para, digo, ya sea las que te piden que escribas o las otras, uno las llena de esas imágenes y de esas situaciones muy personales que has atravesado a lo largo de la vida y que hacen que esa situación, que si las contara Raúl, seguramente sean distintas, porque seguramente tenga otra mirada sobre esa misma situación de un nene llorando porque se cayó de la bici. Claro. Como lo cuenta Raúl, va a ser distinto a mi experiencia. Totalmente. Tal cual. Sí. Bueno, la verdad, yo a través de la nota no te conozco, pero se te vio por cómo hablas y cómo te expresas, una persona muy sensible, una gran sensibilidad. Es por lo menos lo que yo intuyo y por eso me imaginaba que siempre en alguna película, algo que hagas, se va a ver ahí esa la sensibilidad, sí, en algún momento. Te estamos mirando. Por eso acá, te preguntaba. Bueno, Luciano, muchas gracias, felicitaciones de vuelta por todo lo que venís haciendo hasta ahora y de darle esa entidad al autor, ¿no? Este es un programa de autores, de dramaturgos y siempre estamos tratando de que tenga un mejor lugar, ¿no? Una mejor exposición ante la industria, ¿no? Así que eso de fomentar que el autor se comunique y avance nos parece muy importante, ¿no? Así que Luciano, ya sabés que tenés este programa para todos tus proyectos. Bueno, muchas gracias Raúl, Ale, por el espacio, por la oportunidad de conversar un ratito y cuando quieran nos volvemos a encontrar. Sí, la queremos a Lila. También, queremos hablar con ella. Por el programa y cuando quieran van a hablar con Lila cuando quieran. Ya a su vez hace más narrativa también. Mandale un abrazo enorme. Muchas gracias, hasta luego. Gracias chicos. Bye. Chao. Bye. Qué lindo programa. La sí, verdad. Cuánto talento, ¿no? Sí. Bueno, muy importante, ¿no? Que el autor no sea simplemente, bueno, él escribió el guión y ya está, fuera. No, tiene que participar. Yo estoy re contento con el showrunner. Tal cual. Porque la verdad... Defiende a capa y espada. Totalmente, lo que aunque vayan a intercambiar ideas con el director y todo, él es el que escribió la historia y nadie la va a defender mejor que él. Exacto. Muy bien, Raúl, nos vemos la semana que viene con otro autor o autora. Bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.